Ok, pues muy bien. Hola Isaac, ¿qué tal? Bueno, pues qué bien que te pudiste conectar. Vamos a ver si alguien más se conecta. Eh, Bienvenidos, hola chicos. Pues bueno, esta es la transmisión de la sesión para esta semana. Y en esta sesión vamos a platicar acerca de el primer tema de la unidad 1, que se llama la evolución en el proceso de la animación como medio de expresión artística y de entretenimiento. Pero antes de comenzar con la explicación, quiero avisarles que he estado revisando la participación del video presentación que han alojado en el foro de Padlet. Ha sido muy nutrida. Yo creo que casi todos los compañeros del grupo han colocado ya su video ahí. Si todavía no lo colocan, pues bueno, porfa, vayan a Padlet y recuerden que el vínculo para acceder al tablero de Padlet lo coloqué en el canal general en Teams y así podrán hacer su video presentación. Por otra parte, bueno, en casi la generalidad de los comentarios que estuvieron haciendo, pues es que casi todos tienen pues, altas expectativas de la materia, y es de esperarse, porque como es una materia de software, bueno, pues es más complicado llevar la materia pues en esta modalidad en línea, pero bueno, supongo que tenemos que tener un acercamiento o una forma de comunicarnos pues más cercana para que cuando haya dudas o problemas podamos comunicarnos. Por eso sería muy bueno que participen en el grupo de WhatsApp o en el chat de Teams cuando tengan así problemas de algo que no se entiende. Eh, por otra parte, ya les coloqué en el canal de la unidad 1, a ver, les voy a compartir para que vean. Aquí, en el canal de la unidad 1, les coloqué algunos documentos. Aquí arriba en la sección de archivos, podrán encontrar que hay dos archivos PDF de presentaciones que corresponden a la presentación de esta semana y a la presentación de la siguiente semana. Esta semana vamos a abordar el de principios históricos de la animación, y la próxima semana vamos a abordar el de aquí arriba, el exponentes y aportaciones a la animación. También les coloqué en la sección de tareas la primera actividad evaluable, que consiste en participar en un foro de Flipgrid. Bueno, ya se llama Flip. A ver, no, esto no es. Es aquí. Sí, la actividad se llama P1.1, Foro Importancia de la Animación. Y bueno, sería bueno que observaran el archivo PDF de instrucciones que está alojado allí para que sepan cómo realizar esta actividad. Vamos a platicarla más de ratito, pero bueno, yo creo que ya podemos comenzar entonces con la explicación de esta semana. Les voy a compartir la presentación. Muy bien. Entonces, lo que se va a platicar en esta semana es un poco acerca de las diferentes técnicas que se fueron desarrollando con el transcurso de las décadas y que sirvieron para tener un avance en el desarrollo de la animación. Y esto debe de servir para poder entender pues su importancia y cómo se puede ir aplicando a diferentes fines, porque bueno, la animación no nada más sirve como medio de entretenimiento, sino que sirve también para otros objetivos, como la educación, como transmitir mensajes, como comprender problemáticas sociales, etcétera. Entonces, bueno, lo primero que se aborda en esta presentación es una definición acerca de la animación, y explica que la animación es el proceso para darle movimiento a dibujos u objetos inanimados.
aunque en realidad lo que hace es que se aprovecha de la capacidad que tiene el ojo para captar escenas de manera individual y que al ser transmitidas hacia el cerebro hace un proceso de acompletamiento para que, aunque sean objetos inanimados, transmitidos en momentos reducidos de tiempo, el cerebro va entendiéndolos como si tuvieran un movimiento continuo. Al detectar esta función del cerebro, pues las personas que fueron haciendo propuestas para poder desarrollar el proceso de la animación, desarrollaron algunos artefactos que vamos a explorar más adelante. Los primeros aparatos que sirvieron para hacer un proyecto de animación eran pues unas especies como de cilindros planos, así, más o menos grandes, en los que se colocaban en los extremos algunas ilustraciones. Las ilustraciones eran realizadas en un papel delgado o eran dibujadas en vidrio, y esto permitía que al colocarlos así alrededor del cilindro, era como un carrete, se colocaban alrededor en pequeñas ventanitas y en medio se ponía alguna fuente de luz, que podía ser en algunas ocasiones una veladora y en otras ocasiones era un foco, y entonces ese objeto lanzaba un haz de luz que atravesaba la ilustración y se proyectaba en una pared. Entonces, esos eran pues bueno, una forma de proyector muy rudimentaria, pero fueron los primeros ejercicios que servían para poder generar animaciones, porque como eran varios objetos los que se colocaban alrededor de ese cilindro, al cilindro se le daba vueltas para que lo que se proyectaba en la pared pareciera que se iba moviendo, cuando en realidad era el resultado de la proyección de puros objetos inanimados. Entonces, ese era el inicio de los primeros intentos de la animación. Ese tipo de proyecciones se hacía en salas de cines o teatros, donde se reunía la gente y el aparato que proyectaba las ilustraciones se colocaba por detrás de la gente en un cuarto oscuro, y la proyección se lanzaba hacia una tela blanca que estaba en el otro extremo, de donde la gente la veía, y para poder hacer más pues interesante la experiencia, pues bueno, colocaban una banda musical para que musicalizara en vivo lo que se estaba observando allí. Entonces, pues bueno, esos eran los inicios de las proyecciones de animación. Pero se fueron desarrollando otras técnicas más interesantes y ahorita vamos a poder irlas abordando. Los primeros aparatos que se desarrollaron para poder hacer animaciones se hicieron para dibujos animados. Los dibujos animados, pues bueno, lo que hacen es basarse en hacer dibujos y se tenían que ir grabando en un fotograma, o sea, se les tomaba una foto a los dibujos. Al cabo del tiempo, después de tener ya muchos fotogramas o muchas fotos del dibujo, estos pues ya se colocaban o se transmitían a través de un proyector. Pero hacer un dibujo por cada escena era muy tardado y era muy complejo porque a veces las mismas escenas no quedaban igual dibujo tras dibujo. Entonces hubo unas personas que desarrollaron este aparatito que podemos ver en esta presentación, que eran Bray y Hart en la década de 1910. Les voy a mostrar este aparato de cerca. Ok, déjenme se los muestro. Aquí está. Bueno, este aparato lo que hacía era que en una caja, así como lo pueden ver aquí, se colocaba una ilustración. Esta ilustración, que era el paisaje, se colocaba de fondo y se sujetaba con unas pinzas. Todo lo que sucediera en esta escena se iba a ir colocando por encima
porque aquí en la parte de arriba se puede ver un elemento que era como una varilla que sujetaba a las demás ilustraciones. Esto que ven aquí arriba eran hojas de acetato transparente en las que se pintaba con una pintura opaca. Entonces, cuando la hoja se bajaba, por ejemplo, para poner aquí un personaje caminando, pues se dibujaba el personaje con pintura opaca y pues evidentemente se veía por encima del fondo. Y con esta parte de acá, que es como una ventanita, como una puerta con un vidrio, se cerraba y quedaba oprimido, de manera que no se movía el personaje que estaba aquí. Cuando ya estaba así sujeto, se tomaba una foto y entonces ya se quitaba ese acetato y se ponía el siguiente para poder dar la sensación de movimiento. A lo mejor la primera ilustración mostraba el personaje en una pose y el siguiente acetato mostraba al mismo personaje pero con un pie más adelantado y de esa manera daba la impresión de que estaba caminando hacia el tronco. Y aquí podemos ver cómo funcionaba. Se bajaba la hoja y se cerraba para que quedara presionado. En la parte de acá podemos ver cómo funcionaba el acetato que bajaba. Como pueden ver aquí en el mismo paisaje, vemos a una mujer que le está dando unas nalgadas a un niño y la mujer tiene el brazo levantado, pero no se dibujaba el personaje completo, en realidad se dibujaba por partes. Muy probablemente esta ilustración era nada más la mujer sin el brazo y el niño sin las piernas y en otro acetato se colocaba el brazo de la mujer y las piernas del niño y entonces estos se bajaban, se acomodaba, el brazo quedaba justamente encima de esta parte y las piernas quedaban justamente encima de aquí y entonces se tomaba una foto, se levantaba este acetato, se ponía uno siguiente con una postura diferente de la mujer, muy probablemente tenía el brazo más abajo y en otro acetato tenía el brazo más abajo y en otro acetato tenía ya la mano encima de las pompis del niño y entonces tenía a lo mejor 4 posiciones de brazo esa ilustración. De esta manera se ahorraba tiempo en no tener que dibujar todo el fondo y nada más tener que dibujar una sección del cuerpo de la mujer y de esa manera se tomaban fotos de una manera más rápida. Y así es como funcionaba este aparato patentado en junio 15 de 1915 por E. Hort. Entonces, este aparato fue uno de los primeros que se utilizaron para hacer dibujos animados, pero no fue el único. Con el paso del tiempo se fue haciendo más sofisticado, se fue perfeccionando hasta que se llegó a la cámara de cama plana de Walt Disney, pero bueno, eso lo veremos más adelante. En paralelo, se desarrollaban otras técnicas que servían para dar la impresión de que los objetos estaban animados. Y uno de los ejemplos fue un aparato que se llamaba paso de manivela, desarrollado por Segundo de Chomón. Segundo de Chomón era un español, un productor, director de cine, animador, o sea, era una persona que hacía diferentes cosas, pero para el entretenimiento en el cine. Y él desarrolló este aparato que le permitía que en unos negativos de fotografía ir seleccionando los, cada uno de los siguientes negativos para poder ir seccionándolos y armar una película completa. Bueno, aquí en el documento este que yo les estoy compartiendo, les voy a dejar también algunos vínculos para algunos videos para que ustedes puedan ver los ejemplos de lo que les voy explicando. Por ejemplo, aquí junto con el aparato de ilustración de dibujos animados, les dejo uno de los ejemplos que desarrolló Earl Hort, que fue el que desarrolló este invento, para que puedan ver cómo hacía los dibujos animados con su aparato de acetatos. Y es muy interesante que puedan ver cómo se veían los dibujos porque pues evidentemente no eran muy fluidos en sus movimientos los personajes y eso es una cosa que después se corrigió con los demás adelantos. Les voy a mostrar. En este ejemplo podemos ver
una escena en un circo en donde tenemos en el fondo pues una tienda de las tiendas de campaña de los circos, y entonces vemos como el niño se va a colectar agua, y aquí en esa escena lo único que se mueve es el niño y la palanca y el chorro de agua que cae. Todo lo demás está fijo, todo lo demás entonces es una ilustración de fondo. Cuando el niño llega y le da el agua al otro personaje del elefante, podemos ver que el elefante no se mueve completo, nada más se mueve su cabeza y se mueve la trompa. Igual el niño no se mueve su cuerpo, solamente se movía el brazo con la gorra. Entonces, aquí podemos ver cómo se anima nada más ciertas secciones de los personajes para dar la impresión de que se está moviendo. Y así es como funcionaba este aparato. Ahora, en el caso de Segundo de Chamón, él hacía experimentos, pero grabando personas, porque él lo que hacía era grabar la película y luego cuando quería podía, pues por ejemplo, animar a lo mejor una silla o para que se moviera sola, o por ejemplo, él fue un precursor de los videomontajes, porque en una escena en donde colocaban a lo mejor un espejo, lo que hacían era grababan aparte a lo mejor a una persona disfrazada de fantasma y luego hacían un videomontaje de la escena de la persona como fantasma y lo colocaban encima del espejo, y entonces daba la impresión de que en la película habían colocado, bueno, o se veía como que si de verdad conviviera el personaje con el fantasma, aunque fueran dos grabaciones diferentes. Entonces aquí tenemos un vínculo que lleva a un ejemplo de esa escena, para que vean, o sea, se ve muy rudimentario, pero en aquel entonces era un ejemplo pues muy vanguardista. Aquí, por ejemplo, esta persona está colocando ahí un marco y dentro de ese marco circular se iba a colocar la videoanimación, y eso pues requería pues de mucho esfuerzo para que se viera pues más o menos natural. Entonces, eso se lograba grabando en dos partes, y entonces con la máquina que desarrolló de paso de manivela podía integrarlas para que fuera una sola película. Y pues bueno, otro precursor que trabajó incluso con Segundo de Chomón y que también hizo producciones independientes fue Georges Méliès. Georges Méliès era un fotógrafo y productor de cine francés que um, por una cuestión de error descubrió un efecto que se llamó stop trick. El stop trick consistía en que uno podía detener la grabación de una película para insertar algún otro efecto. Y esto lo descubrió porque un día estaba grabando un video en una avenida en París, y en ese justo momento estaba pasando un autobús de pasajeros y su cámara se quedó atascada. Entonces, en lo que la revisaba para que pudiera funcionar, pues evidentemente el autobús se fue, y cuando volvió a funcionar la cámara, grabó justo en el momento en el que pasaba una carroza fúnebre. Entonces, cuando Georges Méliès se llevó su cámara y puso la grabación en su casa, pues le sorprendió que en un momento estaba grabando en la avenida, pasaba un autobús y de repente el autobús desaparecía y se convertía en la carroza fúnebre. Y entonces eso le dio la idea de que podría generar algunas películas con ese truco, deteniendo la cámara, insertando algún otro objeto para dar a entender que el objeto inicial se transformaba, o para hacer algunas otras animaciones interesantes. Y entonces desarrolló una película a la que le llamó Le Diable Noir, no sé si está bien pronunciado, pero bueno, así se llamaba. Eh, y en esta película se puede ver cómo manipula, bueno, cómo le tiene la grabación
para dar a entender o hacer creer que las sillas tienen una vida propia. A ver, les voy a mostrar. Aquí. Por ejemplo, en esta película podemos ver a este personaje que está tratando de sentarse y las sillas aparecen y desaparecen o se mueven de lugares. Entonces, para poder lograr esto, se grababa el video y luego se le pedía al actor que se detuviera y que se quedara congelado en su posición, y entonces le ponían una silla. Entonces le pedían que se moviera otros pocos segundos y entonces detenían la grabación, le ponían otra silla y así consecutivamente durante mucho tiempo. Evidentemente esto requería de mucho tiempo para poder estar haciendo, detener la cámara y volver a empezar a grabar, pero pues bueno, así es la grabación de animación, es una disciplina que requiere de mucho tiempo y de muchas pruebas. Y luego, bueno, eso fue respecto del stop trick. Con el paso del tiempo, las técnicas de stop motion se utilizaron para grabar pues personajes, objetos, ¿no? Entonces, se fueron haciendo cada vez más sofisticadas, porque en un inicio se utilizaba un solo personaje con una sola expresión y que se tenía que estar moviendo y era muy complicado mantener la continuidad porque cuando se graba o se fotografía a un personaje para stop motion, este no debe de moverse más que ciertos milímetros para que sea creíble y se vea fluido el movimiento. Entonces se entendió que para que esto se lograra hacer bien, había que seccionar el personaje en partes. Entonces, un personaje se le podía quitar la cabeza y ponerle otra. O todavía más sofisticado aún, a esa cabeza se le podía quitar, por ejemplo, la boca o se le podía quitar de los cachetes hacia arriba para ir poniéndole diferentes expresiones. Por ejemplo, aquí se puede ver cómo la cabeza de este personaje le ponen diferentes bocas, le ponen una de miedo, una de sorpresa, una sonrisa más apretada, etcétera. Y nada más se va quitando esto. Esto significó que ahora a los personajes se les podía poner expresiones y podían hacer una película pues mucho más realista. Y esa técnica se utiliza hoy en día todavía. Si ustedes busquen en Google recambio de piezas, stop motion, Coraline, y se van a las imágenes, podrán encontrarse fotografías como estas, en donde al personaje de Coraline se le seccionaba el rostro, de aquí, de la mitad de los ojos hacia abajo, y entonces se le ponían diferentes caritas o diferentes bocas, porque Coraline pues era muy expresiva. Entonces, pueden ver que las caritas diferentes tienen aquí el hueco para los ojos y también la parte de arriba pues también se podía cambiar porque Coraline pues también hacía muchos gestos. Evidentemente el muñequito original pues tiene esta división aquí, pero esta línea se elimina con la edición fotográfica que se hace después de las capturas. También pueden ver que para poder hacer stop motion se ocupan esqueletos que le dan firmeza al cuerpo de los personajes y que si se requiere, o estos esqueletos, bueno, pues se van vistiendo con las ropas o se van cubriendo con plastilina o con arcilla y que si se requiere, se utilizan otros brazos mecánicos como este que está aquí para poder sujetar el esqueleto. Por ejemplo, cuando hay una escena de caída, el brazo mecánico es el que lo va sujetando para que se vea creíble el movimiento gradual de cómo va cayendo. Entonces, bueno, esos son los objetos que se usan para recambio de piezas. Y bueno, pues evidentemente las producciones profesionales, pues manejan una gran cantidad de piezas para darle expresión a sus personajes. Con el paso de los años, el stop motion se fue
popularizando para diferentes usos. Hay un ejemplo de una campaña de publicidad para unos chocolates que hizo George Pal, y aquí tenemos un vínculo para ver el ejemplo. En los cines se transmitían películas de 1 hora u hora y media, y a las personas pues se les daba un momento para que tuvieran un intermedio, fueran al baño o a la dulcería, y para animar a los niños a que compraran dulces a mitad de la película, se les ponían cortometrajes como estos, en donde se animaban marionetas con la técnica de stop motion. Evidentemente, estos personajes, estos cuerpos, se les cambiaba la cabeza porque tienen diferentes movimientos en la boca. Entonces, bueno, como la cabecita no se puede animar sin que se deforme, mejor se le iban cambiando las cabezas para poder dar la impresión de que están cantando. Y entonces, pues bueno, así es como se hacía de una manera muy, pues, artesanal, pero pues se veía más o menos natural. Evidentemente, estas producciones requerían de mucho tiempo para poder eh, hacerlo adecuadamente, y solamente dura como un minuto de video. Y así es como se lograba hacer las Puppertoons. Otras técnicas más vanguardistas también se llevaron a cabo. Por ejemplo, el film directo. Len Lai era un neozelandés que experimentaba mucho con técnicas para poder colorizar los negativos de película, porque en aquel entonces, bueno, estamos hablando de, pues en los 30, todavía no se grababa video a color. Se grababa en blanco y negro. Entonces Len Lai hacía algunos experimentos para poder añadir color directamente en el film de película. Por eso la técnica se llamaba film directo. Y los ejercicios que hacía eran muy interesantes, porque pintaba los negativos con tintas transparentes que cuando les impactaba con luz se proyectaba la animación o las películas, pero ya colorizadas. Aquí tenemos esta película que se llamaba Rainbow Dance, y vean cómo aplicaba colores, y cómo los colores, conforme los iba colocando, también se veían en movimiento, y era muy interesante. Aquí hay algunos ejemplos de lo que lograba hacer ya en las películas. Vean cómo daba la impresión de movimiento de la lluvia, y el personaje lo animaba, bueno, lo pintaba siguiendo su movimiento natural, es por eso su movimiento se veía natural, y el resto del espacio se veía colorizado, y era pues psicodélico, y era súper relevante para el tiempo en el que lo hacía. Y no solamente afectaba la parte visible del film, también afectaba la parte de la banda sonora, porque antes en la misma película plástica aparecía también las líneas de la banda sonora, que era lo que transmitía el audio. Esto es un ejemplo de un clip, un fotograma de película. Esta parte de aquí, el rectángulo, es lo que se ve, lo que se proyecta, pero el del lado izquierdo se ven unas líneas blancas irregulares. Bueno, esto es la banda sonora. La banda sonora era interpretada por un aparato de audio, y entonces se podía reproducir, pero Len Lai la raspaba un poquito para poder abrir un poquito la mancha negra, y de esa manera también afectaba la banda sonora. Entonces, no sé muy bien si fuera muy adecuado, pero pues yo creo que obtenía resultados inesperados también en la banda sonora. Y así es como lograba este tipo de animaciones. Ahora, eso que hacía, bueno, otra técnica que también se basa en el stop motion, o que es una variante del stop motion, es la pixelación. Mientras que en el stop motion animamos objetos, así como en las marionetas, en la pixelación se animan
personas u objetos que conviven con personas. Y Norman McLaren desarrolló algunos ejemplos de películas que hacían uso de la pixelación y que eran muy interesantes porque pues eran muy complicados de realizar y el resultado pues sí daba la apariencia de que los objetos verdaderamente se movían, porque bueno, antes sí se sí se movían los objetos en las películas, pero eso se hacía con cordones o con hilos que jalaban los objetos, pero pues como se veían, pues era poco creíble. En cambio, cuando se utilizaba la pixelación para animar el movimiento de los objetos, les voy a poner aquí un ejemplo, así. Cuando se animaban los objetos, lo que hacían era que le pedían al actor que se detuviera unos segundos y entonces que se quedara congelado con su movimiento para que pudiera moverse algunos centímetros la silla. O, por otra parte, lo que se hacía es que se grababan por separado los objetos. Aquí lo que podemos ver es que el caminar del actor se ve un poco rígido porque se le pedía que se quedara congelado durante unos segundos para que diera oportunidad a alguien más de mover la silla y el actor debía quedarse detenido, congelado para que tuviera una secuencia creíble. Y de esa manera lograban el movimiento de la silla sin tener que utilizar hilos. Nosotros vamos a practicar un poco con la técnica de pixelación más adelante, cuando ya estemos viendo la unidad 3, y lo vamos a hacer con algunos objetos para que ustedes vivan la técnica y la puedan experimentar. Claro, bueno, espero que no tengamos que hacerlo de una manera tan complicada, pero en fin. Cuando se utilizaba el aparato que desarrolló Earl Hort para hacer los dibujos animados, pues se dieron cuenta que los personajes se movían con cierta rigidez y para evitar eso, la rigidez y que los personajes se vieran de manera más natural, pues se desarrollaron algunos inventos para poder hacerlo y eso dio pie a que se inventara la rotoscopia. La rotoscopia es el dibujo o la copia del movimiento natural de las personas. Y hoy en día todavía se utiliza la rotoscopía. Les voy a mostrar una imagen para que ustedes puedan ver en qué consistía este aparato. Ok, les comparto aquí. Bueno, esta hoja es un esquema con el que se patentó la rotoscopía en 1917. Lo primero que se hace, bueno, y esto lo patentó Max Fleischer. Lo primero que se hace es fotografiar o grabar video de una persona que se mueve naturalmente. Y después este negativo continuo se lleva a este aparato de aquí. Aquí se coloca el negativo y se le añade luz para que se pueda proyectar hacia esta pantalla. Y en esta pantalla pueden ver en grande el movimiento de la persona cuadro por cuadro. El artista, el dibujante, se coloca de este extremo y pone una hoja de papel transparente, como el papel cebolla o un plástico, en el que se pinta con alguna tinta y entonces va dibujando cuadro por cuadro a la persona para poder ir copiando sus movimientos naturales. En muchas ocasiones no se dibujaba el cuerpo de la persona, así con todas sus medidas normales, sino que se dibujaba a lo mejor un personaje con una cabeza grande o con unos brazos largos o etcétera, o a lo mejor un personaje con forma de animal, pero se trataba de copiar los movimientos de la persona para que se viera natural mientras se trasladaba o brincaba o movía los brazos.
De esa manera es como funcionaba el rotoscopio. Y hay algunos buenos ejemplos de en qué tipo de películas se utilizó la rotoscopía. En específico, uno de los primeros usos más famosos de la rotoscopía, pues fue la película de Alicia en el País de las Maravillas de Walt Disney, o Blancanieves. También en algunas secciones se utilizaba rotoscopía para poder copiar el movimiento natural. Les voy a mostrar el video aquí. Bueno, a lo largo de este video se muestra cómo se ponía a los actores a que actuaran el movimiento que se le iba a imprimir a los personajes. Las escenas de baile, los momentos en los que corrían, los momentos en los que cantaba, todos son momentos pues complicados de poder ilustrar sin un modelo. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, a los personajes, a los actores que dieron movimiento a los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Este era el sombrerero loco, este era el conejo. Observen que esos movimientos fingidos le servían a un dibujante para poder capturarlos, y muchas veces, y bueno, se les grababa video para poder llevarlo al rotoscopio y poder copiar sus movimientos. Otra de las escenas importantes, por ejemplo, es este baile. No recuerdo qué película es. No sé, creo que es Cenicienta. Y bueno, estos movimientos complejos de las manos pues también se iban modelando en el dibujo, pero se llevaban al rotoscopio para poder copiarlos con naturalidad. Y bueno, como es sabido, Walt Disney utilizaba muchas tecnologías que muchas veces no le pertenecían a él, no las había desarrollado él, y no daba crédito a los artistas. Entonces por eso siempre había problemas de plagios de Disney hacia los creadores reales. Pero bueno, eh, con el paso de los años se fueron desarrollando ciertas técnicas que ayudaron a que la creación de dibujos animados fuera cada vez más rentable y que pudiera economizar los gastos, porque hacer dibujos animados era caro, ya que se requerían una gran cantidad de dibujantes, de artistas. eh, Costaba mucho dinero la renta de los espacios, costaba dinero los sueldos de los artistas, los materiales que utilizaban, etcétera. Entonces, llegó un momento en la década de los 60 en la que la industria en Hollywood de la creación de caricaturas estaba un poco en crisis, y Hanna y Barbera se unieron para poner un estudio en donde desarrollaban caricaturas, y las tenían que desarrollar en poco tiempo, muchos capítulos, para poder ganar dinero, pagar las deudas y pagar a los artistas que ilustraban. Y entonces desarrollaron una técnica que se llamaba animación limitada. Les voy a mostrar un video acerca de esto. Probablemente ustedes no llegaron a ver estas caricaturas, pero probablemente sus papás sí, como los Picapiedra, los Supersónicos, Don Gato y su pandilla, etcétera. Aquí está. Para hacer animación limitada había que ahorrar la cantidad de dibujos que se tenían que hacer. Por ejemplo, ustedes pueden ver estos fondos que en otras caricaturas eran ricamente ilustrados, y aquí no, aquí eran ilustraciones muy abstractas y repetitivas, porque se ponía un mismo fondo que se le daba vueltas para que fuera apareciendo por la parte de atrás, o simplemente el fondo no tenía movimiento, y de esa manera se ahorraban en la elaboración de muchos fondos. A veces un mismo fondo servía para diferentes capítulos. Por ejemplo, en los Picapiedra, cuando Pedro Picapiedra va en su auto, en la parte de atrás siempre se ven las mismas casas, los mismos cielos, las mismas palmeras, y
eso era porque repetían el mismo fondo para diferentes episodios. Entonces, bueno, eso es reciclaje y eso ayudaba a economizar muchísimo. Otra de las cosas que hacían era que nada más ilustraban algunas de las cosas. Por ejemplo, en este caballo que se está moviendo, ya quemado, lo único que se mueve es la boca, el resto del cuerpo no se mueve. Mismo ejemplo, bueno, no, aquí lo que quiero que vean es otra cosa. Mismo ejemplo con este, el personaje de la mujer aquí se está pintando la boca y no se le mueve el resto del cuerpo, nada más se le mueve la mano y un poco la boca. Entonces, eso ayudaba a que no tuviera que ilustrarse todo, sino que nada más se ilustraban algunas partes y eso se iba sobreponiendo en la máquina que iba fotografiando los fotogramas. Otra de los grandes trucos que hacían era economizar movimientos. Por ejemplo, en la siguiente escena aparece Pedro Picapiedra sacando maletas del taxi y da una vuelta. En una caricatura como las de Disney se tendría que haber hecho una gran cantidad de fotogramas para dar un aspecto de naturalidad a esa vuelta que da. Y aquí no, aquí lo que se hace es que se diseña un cuadro o una escena en donde aparezca Pedro con esta postura y que nada más se le mueva la boca, y luego otro en donde se ve a él inclinándose, luego otro, aquí por ejemplo vemos la sobreposición de dos ilustraciones, entonces sería uno para él inclinado, otro para él metiéndose, otro para él moviéndose un poco, aquí serían 3 dibujos, y luego da una vuelta, pero en esa vuelta no se diseñaron una gran cantidad de cuadros, probablemente se dibujaron unos 2 o 3, y además se le añaden líneas cinéticas. Las líneas cinéticas dan la impresión de que se está moviendo rápidamente. Y entonces, cuando no querían dibujar demasiados cuadros, solamente le añadían líneas cinéticas y ya con eso se daba a entender que se movió rápidamente y había un ahorro de cuadros. Entonces, pues bueno, es muy interesante ver las caricaturas de Hanna-Barbera para identificar cómo iban ahorrándose ilustraciones. Sería bueno que las vieran. Y eso era la animación limitada. Eso, la animación limitada, lo van a poner en práctica ustedes cuando hagamos la actividad de dibujos animados, para que vean cómo se ocupaba y que ustedes también puedan ahorrar tiempo en la elaboración de su actividad. Y bueno, eso fue durante los 60s a los 80s, bueno, sí, yo creo que más o menos hasta los 80s es cuando se hacían las caricaturas con animación limitada. Y después llegaron la década de los 90s. Desde los 70s había algunos ejercicios en los que se utilizaba la animación por computadora para poder hacer diseños animados en 3D. Y era muy rudimentario en un inicio, pero eran pues aplicaciones importantes, digo, tan solo en películas como Depredador en los 80s o Terminator en los 90s o Día de la Independencia en los 90s también. Eran películas en donde se utilizaba la animación por computadora para integrarla junto con la película. Y esos eran grandes eventos que ayudaron a hacer más realistas las animaciones. Pero antes de eso se utilizaba todavía la animación 2D para hacer las ilustraciones. En los 80s apareció una compañía que se llamaba Macromedia. Macromedia tenía una gran cantidad de softwares que se utilizaban para producción gráfica y competía con Adobe, que iban haciendo y que no tenía muchos programas. Adobe nada más tenía Photoshop e Illustrator, creo. Y Macromedia era la compañía que reinaba en ese entonces, porque tenía Freehand para dibujo vectorial, tenía XRES para editar imágenes, tenía Dreamweaver, que era bueno, Dreamweaver sirvió para el diseño web, pero ya más adelante en los 90s, y tenía Flash, que servía para hacer animaciones. Con el paso del tiempo, Adobe fue creciendo
fue ganando mercado y Macromedia fue perdiendo mercado. Entonces Adobe compró Macromedia y adoptó algunos de los programas y los mantuvo vivos durante un tiempo. Freehand lo eliminaron porque competía con Illustrator, entonces Illustrator ganó más fuerza. Xres lo eliminaron porque competía con Photoshop. Dreamweaver lo mantuvieron durante muchos años. Hoy en día, bueno, todavía existe Dreamweaver. Y Flash lo mantuvieron también durante muchos años porque Flash era la tecnología que se utilizaba para muchas cosas para hacer animación en 2D. Y hay algunos ejemplos, a lo mejor ustedes eran muy pequeños, pero en los 2000 había caricaturas diseñadas completamente en 2D con Flash, como esta que era Happy Tree Friends, que era muy sádica, pero era muy interesante ver la ilustración, o como La Casa de los Dibujos, que también se hacía con Flash, o como esta de aquí, que se llamaba Foster's Home for Imaginary Friends, que era de Cartoon Network, y que podemos ver cómo la animación en 2D hace todo el trabajo de movimiento y que no había sombras. Ok, observen esto. Vean cómo no había sombras, sino que eran objetos que se sobreponían a las capas para dar la impresión de profundidad. Vean cómo se hacía el movimiento natural de los objetos y que se veía bien. Flash funcionaba muy bien hasta que se descontinuó hace unos pocos años para darle pie a Adobe After Effects. Bueno, todavía hay algunos programas de Adobe como Animate, creo, que tiene el entorno de Flash, pero ya no se utiliza tanto. Y después, con el paso de los años, la animación en 3D fue tomando todavía más fuerza hasta que nos sorprendió Toy Story 1 en el cine y nos mostró cómo se puede hacer toda una película con animación 3D. Y bueno, si la vemos hoy en día y la comparamos con Toy Story 4, pues evidentemente era muy rudimentaria de los volúmenes, los movimientos, las expresiones, los colores, las texturas, pero en ese entonces era un parteaguas en el mundo de la animación. La animación 3D funciona animando en 3 dimensiones los objetos y uniéndolos para que puedan para poderles dar un movimiento por cada fotograma. Bueno, como ustedes pueden ver, en la animación 2D funciona igual. Se insertaba un fotograma clave para indicar en qué parte debería de aparecer un objeto y después de X cantidad de tiempo en qué parte debería aparecer. Entonces, en la animación 3D funciona igual, pero en 3 dimensiones. Y además en la animación 3D se puede insertar un esqueleto. Bueno, en After Effects, que sigue haciendo animación un poco 2D, se inserta también un esqueleto. Esto se le llama rigging. Cuando ustedes dibujan las piezas por separado del objeto, del personaje, por ejemplo, aquí dibujaron un pie, una pierna, un muslo, un tronco, una cadera, etcétera, y luego se le añadió este esqueleto. Con el esqueleto lo que se hace es indicarle que de la punta del pie va a estar vinculado al tobillo, del tobillo va a estar vinculado a la rodilla, de la rodilla se vincula a la cadera izquierda, de la cadera izquierda se vincula a la cadera derecha, del centro de la cadera se vincula hacia el pecho y así. Entonces, todas estas vinculaciones sirven para que cuando se quiera animar el movimiento de una parte del cuerpo, al jalar el pie, este jale también automáticamente la rodilla y la cadera para hacer que, por ejemplo, en una caminata, el movimiento se vea natural y que no actúen las piezas como piezas separadas, para no tener que estar animando primero el pie, luego la pierna, luego el muslo, no, sino que todo se va moviendo porque ya está enlazado con este esqueleto. Esto se puede hacer en After Effects con una herramienta que se le inserta, que se llama Duik. Pero bueno, esto pues lo veremos más adelante. Con el paso de los años, nosotros nos acostumbramos a ver el desarrollo de la animación en 3D, porque vimos Toy Story 1, vimos hormiguitas, vimos bichos, vimos no recuerdo cuál otra. Bueno, probablemente fueron las películas más interesantes de animación en los 90s, pero
para el 2002 llegó, bueno, para el 2001 llegó una película que se llamaba Final Fantasy. Final Fantasy era una película de un videojuego y era relevante porque lo que presentó por primera vez cuando salió el trailer fue una calidad nunca antes vista en, en los gráficos, porque se podía ver la textura de la piel, los cabellos, el polvo, el movimiento del fuego. Vean esto, la calidad de la textura, la onda de las ondas del agua, las nubes, la iluminación, una gran cantidad de personajes moviéndose al mismo tiempo, eso también es muy exigente. Eh, y todo esto, pues, era muy, muy diferente de lo que estábamos acostumbrados. La película no fue muy taquillera en realidad, pero sí abrió las posibilidades de lo que se podría experimentar con, con la animación 3D. Y ya de allí en adelante nos fuimos acostumbrando a que las animaciones cada vez eran pues de mejor calidad, ¿no? Hasta que llegamos a ver Toy Story 4 en donde, o Los Increíbles 2 o 3, donde se hace un uso exagerado del super detallismo, ¿no? Entonces, pues bueno, la animación 3D fue desarrollándose así. Y luego con el paso de los años, pues a la animación en 3D se le fue añadiendo la posibilidad de copiar el movimiento humano. Así como se usó la rotoscopía para los dibujos animados, para la animación 3D se utilizó el motion capture y el performance capture. El motion capture es cuando se le coloca a los actores un traje para detectar sus movimientos y trasladarlo a un personaje en 3D en la computadora. Y el performance capture es cuando se le ponen detectores en el rostro a ese personaje y se les pone en el traje una camarita que detecta cómo se van moviendo las facciones de la cara y entonces se puede copiar eso también, las facciones del rostro. Bueno, probablemente los primeros ejemplos de eso es lo que se hacía en El Señor de los Anillos con el personaje que se llamaba Gollum, creo, que hacía My Precious, que siempre estaba persiguiendo el anillo, y porque ahí lo que se hizo es que al actor se le puso ese traje y se le puso la camarita en la cara para que pudiera detectar su movimiento y sus expresiones. Pero también se hizo, por ejemplo, en Avengers para ponérselo a Mark Ruffalo y que se pudieran detectar sus movimientos y sus expresiones para hacer el Hulk inteligente y que después se le añadía color, texturas, etcétera. O también funcionaba para hacer a Thanos, o también funcionó para hacer a Tom Hanks en la película del Expreso Polar. Tom Hanks, mmm, déjenme se los pongo. Tom Hanks en esa película interpreta a muchos personajes, interpreta a Santa Claus, al niño, al cuidador del tren, al fantasma de la Navidad, etc. Y a Tom Hanks le pusieron pues el traje para poder detectar sus movimientos. Aquí pueden verlo, cómo hace ciertos gestos para cada uno de los personajes. Esos puntitos que tiene allí es para ir detectando sus expresiones, porque las expresiones que él hacía también se las colocaban a los personajes. Entonces, bueno, era un buen ejemplo de cómo utilizar esa tecnología. Y pues bueno, motion capture y performance capture no es lo último que se ha hecho. Hay muchas cosas más que platicar acerca de la evolución de la animación, pero eso lo vamos a hacer en la presentación de la próxima semana. Por lo pronto, me interesa que platiquemos acerca de la actividad que se va a realizar para evaluar esta semana. Yo ya coloqué en Teams las instrucciones de la tarea y son estas. Se llama Foro acerca de la importancia de la animación. Y para hacer esto, van a participar en un foro de Flip, que antes se llamaba Flipgrid.
donde deben compartir su opinión a la pregunta ¿cuál es la importancia de la animación digital? Para poder opinar algo al respecto, bueno, tienen que investigar brevemente para qué se utiliza la animación en la actualidad, porque no nada más se usa para el entretenimiento, se usa para muchos más fines, como educación, como publicidad, para apoyar en desarrollos tecnológicos, etc. Tienen que investigarlo un poquito. Y, y cuando ya tengan planeada su aportación, van a descargar la aplicación Flip en su celular y van a entrar al grupo donde van a publicar su video. Para poder acceder, tienen que hacer un clic en este vínculo. Bueno, den un clic en el vínculo que corresponde a su grupo, no vayan a meterse al del otro grupo, o pueden escanear el código QR y los va a llevar a este espacio. En este espacio, ustedes van a poder entrar a este tópico, importancia de la animación. Esto es Flip. Van a poder acceder y ahí dentro van a poder grabar un video corto de hasta 3 minutos en donde van a poder explicar para ustedes cuál es la importancia de la animación. Van a copiar el vínculo de compartir de su video y lo van a pegar en la entrega de tarea de Teams. ¿Ok? Lo que se va a calificar de esto es que el video que publiquen tenga una presentación, que compartan una opinión constructiva y respetuosa y que aporten su forma de pensar respecto del tema. Que se escuche con claridad su video y que, bueno, dure entre 1 y 3 minutos. Y bueno, con eso se podrá evaluar la primera actividad de, este parcial. ¿Ok? En Flipgrid, bueno, yo les coloqué los accesos en el documento de instrucciones. También podrían acceder desde Teams, porque en la unidad 1 yo les coloqué aquí arriba en las pestañas una pestaña que dice Foro en Flip. Y entonces con ese acceso, aquí se va a observar, ustedes pueden entrar con su correo de la UAT y van a poder acceder aquí a donde van a hacer la grabación. Pero si no pueden acceder, muy probablemente es porque yo tengo que meter sus correos electrónicos en la plataforma. Nada más que no lo he hecho porque la rectoría permitió que los alumnos se pudieran inscribir a las carreras hasta el 30 de agosto, o sea, mañana. Entonces, hasta mañana, bueno, hasta el miércoles 1 de septiembre, yo podré bueno, recibir la lista completa de alumnos. Entonces con la lista yo generaré los correos y entonces podré integrarlos en la plataforma de Flip. Intenten entrar y si no, bueno, entonces probablemente hasta el miércoles podrán entrar cuando yo ya haya metido sus correos allí. Y pues bueno, eso es lo que hay que platicar acerca de esta semana. ¿Hay alguna duda, Isaac, con la actividad? Ok. Dice Isaac que no tiene dudas, pero bueno, si alguien tiene alguna duda, recuerden que pueden escribirme en el chat de Teams o también en el grupo de WhatsApp, en donde están integrados todos, y pues estaré al pendiente de sus comentarios. Entonces, sería todo por el momento. Bueno, otra cosa que había, que les escribí en el grupo de WhatsApp. Ok. Muy bien. Entonces, otra cosa que les escribí en el grupo de WhatsApp es que yo había planeado que tuviera mi grabación de sesiones a esta hora los lunes de 11 a 12:30 o algo así. Pero yo me preguntaba si no les convendría más que yo lo grabara en las tardes, porque a lo mejor así tendrían oportunidad, los que ya estén en su casa, de poder entrar a la sesión. Entonces, bueno, yo lo escribí en el grupo de WhatsApp y espero ver sus respuestas para decidir si las seguimos haciendo a las 11 o las hacemos en la tarde, más o menos como a las 7 o algo así. ¿Ok?
porfa, escríbanme y ya lo iremos decidiendo. ¿Ok? Será todo por el momento y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Finalizamos.